Amén. Continuamos con este espacio. Nos estamos quedando en este versículo, en la parte de lo que es la tribulación y entrando casi a lo que es parte del milenio. Padre bendito, ilumínanos, guíanos. Sea usted quien tome posesión y el control siempre de estas clases. Ilumina a mis hermanos, guíanos, guárdanos, ayúdanos a retener lo bueno, desechar lo malo, escudriñándolo todo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, recuerde, ¿verdad? Que estuvimos hablando acerca de la parte de Lucas 16. Lucas 16 es una parábola que Jesucristo cuenta del rico y Lázaro. Recuérdese que dice de que Lázaro vivía de las migajas que caían de la mesa del amo. Pero cuando Lázaro murió, dice que fue levantado por los ángeles al cielo. Pero cuando el rico murió, fue llevado hacia abajo, dice, hacia el infierno. Pero aquí es donde usted puede ver esta situación, de que dice que fue llevado por los ángeles, ¿verdad? O sea, era salvo. Me imagino de que él fue por la expiación que hacía el sacerdote, pero luego después allá en estaban reunidos, dice de que el rico veía a Lázaro y que pedía que le mojara la punta de los dedos, ¿verdad? Para que se los pasara por los labios. Pero ahí hay algo que también usted y yo tenemos que entender. Fíjese de que nos vamos a retroceder acá. Es importante que veamos esto. Dice de que Lázaro, bueno, la historia del rico Lázaro es algo que contó Cristo Jesús antes de su morir. Y dice de que Lázaro, dice que fue llevado hacia abajo, perdón, hacia arriba por los ángeles, y el rico pues hacia abajo. Y dice de que allá arriba estaban en un mismo lugar. La diferencia es de que una cima los separaba. Una cima es una abertura hacia abajo, un hoyo. Pero fíjese de que la expresión que hay que tomar en cuenta es que dice de que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Esto es importante. ¿Por qué en el seno de Abraham? Porque Abraham representa la fe, la gracia, la misericordia y la promesa. Fíjese que, ¿por qué no dice en el seno de Moisés, que es la ley, ¿verdad? Porque por la ley nadie es salvo. La misma escritura lo dice. Cuando veamos Romanos, veamos Gálatas, que hagamos esos estudios de esos libros, usted se va a dar cuenta de eso. Entonces, gracias a Dios que nos dice que estaba Lázaro en el seno de Moisés, porque si no quiere decir de que la salvación es por las obras, pero no, dice que estaba en el seno de Abraham, ¿verdad? Y ya explicamos de que cuando Cristo murió y dice que los 3 días que estuvo muerto, allá en Pedro habla, en las cartas de Pedro habla que él bajó a los infiernos, dice, y se trajo consigo, dice, a toda la cautividad cautiva. ¿Quiénes eran? Todos los que murieron creyendo en que algún día el Mesías iba a venir, ¿verdad? Y que vino, esos son los que se salvaron. Fíjese qué cosa más importante. En este tiempo la gente se salvaba por creer que iba a venir un día el Mesías, ¿verdad? Que un día iba a venir el, el Cristo. Y ahora es diferente. Ahora, ¿verdad? Nos salvamos por creer que Cristo Jesús ya vino y que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Siempre fe. Nosotros nos salvamos por fe, porque creemos que Cristo ya vino y estos se salvaban por creer que un día Cristo Jesús iba a venir. Ahora, los que quisieron estar por la ley, pues no, al menos los que hicieron la expiación, me imagino, ¿verdad? Que eso es un tema que lo vamos a ver cuando estemos viendo los libros, eh, por ejemplo, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, ahí vamos a definir esto, no nos vamos a meter mucho en esa parte. Yo le espero que esté pendiente en esto. No sé en qué parte está, pero lo vamos a ver. Ahora bien, ya hablamos parte de la gracia y ahora usted sabe de que ahí con Lázaro, pues hay un ejemplo bien claro, ¿verdad? De eso. Ahora bien, aquí nosotros podemos ver de que la tribulación se termina con el Armagedón y eso lo puede usted encontrar en estos versículos. Ahora bien, cuando dice de que el Señor viene, ¿verdad? Y salva al pueblo de Israel, dice que Satanás es llevado cautivo. Aquí está, ¿verdad? Satanás dice que es encerrado, ¿verdad? Encerrado, Satanás es encerrado. Y
dice aquí que Satanás es atado y arrojado y encerrado en el pozo del abismo. Es un pozo de metafóricamente podemos decir, pero ahí va a estar encerrado. Acuérdate que Satanás es un espíritu y un espíritu no puede ser encadenado porque dígame cómo encadenan a un espíritu. Ese es como que alguien diga que le va a poner cadenas gruesas a una pulga, por decir así. Disculpe la expresión, pero así lo comprendo yo. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir, verdad? Pero el Señor dice que va a ser encarcelado, va a ser llevado a este pozo. Aquí, miren, en la parte de la que finaliza la tribulación. ¿Por qué? Porque ahora que entramos, vamos a entrar a esta otra parte de este otro evento que va a suceder, que se llama el reino milenial. Satanás no va a estar aquí. Es por eso de que la gente va a vivir 1000 años exactamente. ¿Verdad? Pero bien, quiero que terminemos la parte esta. Vamos a ver. Preguntas, hermano, puede hacerlas. Ya sabe la modalidad para hacer las preguntas. Bien, vamos al siguiente versículo. Dijimos de que los que murieron aquí, ¿verdad? En esta parte, creyendo en Cristo Jesús, recuerde que Cristo Jesús es la primicia de la resurrección. Él es el primero que resucitó. Él es el primero y nosotros le seguimos. Entonces, los que estamos en Cristo Jesús somos las primicias de la resurrección. Y la segunda muerte, dice, no va a tener potestad sobre ellos. O sea, ¿qué significa? Que los que han muerto aquí en Cristo Jesús en la segunda muerte, que es aquí, mire, eso va a ser aquí al final, ¿verdad? Ahí es donde los libros van a ser abiertos y el que no se encuentre escrito, pues va a ser enviado nuevamente a este castigo eterno, ¿verdad? Entonces, eso significa aquella parte que vimos ahí, que la muerte segunda. La muerte segunda, ¿quiénes? Los que mueran aquí, miren, en la tribulación, sirviéndole a la bestia, ¿verdad? Y los que mueran o queden vivos aquí, que nunca recibieron a Cristo Jesús, esos son los que van a estar en la segunda resurrección. Y los de aquí también, miren, los que murieron aquí, que fueron malos y que nunca creyeron que el Mesías iba a venir, etcétera, etcétera, esos también quedan para la segunda resurrección. Bien, terminemos con el versículo que tenemos. Bien, y luego después dice, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Cristo por 1000 años, dice. Más los otros, los muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Es lo que yo les decía, que los que murieron desde Adán hasta los que murieron en la tribulación sin haber creído en Cristo Jesús y los que en la tribulación se pusieron el sello de la bestia, esos van a resucitar hasta que se cumplan los 1000 años, que eso lo vamos a explicar más allá. Esta es, dice, la primera resurrección. Ya explicamos qué significa la primera resurrección, que es las primicias, que es Cristo Jesús. Bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto. Es por eso que yo le quiero aclarar algo que yo siempre lo menciono y tal vez hoy me doy a entender. Se recuerda que yo siempre digo, ¿verdad? Sí, a una forma alegórica, ¿verdad? Cuando le digo alegórica es porque no lo hago como una forma de broma irreal, ¿verdad? Que yo les digo, ¿verdad? De que cuando se abran los libros, ¿verdad? Y que dice que la multitud, dice que el Señor les va a decir allá en el juicio del trono blanco que se busquen el libro y el que no se haya escrito, dice ahí, va a ser enviado al lago de fuego. Entonces yo siento, fíjese, de que esa es una pregunta irónica que el Señor hace. ¿Por qué le digo irónica? Porque si aquí mismo está diciendo, mire, que los que participen dice que nosotros no vamos a tener parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene, dice, potestad en esto, o sea, en nosotros, en los que ya estaremos allá con Cristo Jesús o ya hemos venido con Él. Antes serán, dice, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. No tenemos participación. Entonces, esa gente que se va a buscar en los libros, el Señor primeramente, yo siempre lo digo de esta manera, ¿y cómo se van a buscar? Si usted bien sabe de que, por ser un ejemplo, yo fuera uno de ellos y dijeran, me voy a buscar con mi nombre, que es Tulio Linares, y no me voy a encontrar. ¿Por qué no me voy a encontrar? Porque dice de que todos los que vamos a estar en ese libro vamos a tener un nombre nuevo, o un nombre escrito nuevo en gloria.
Es más que hasta una alabanza hay de ese versículo bíblico y dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Y eso es cierto porque lo dice la Escritura. Entonces, irónicamente, el Señor le va a decir, búsquense ahí, el que no se encuentre, pues, ni modo, ¿verdad? Al infierno. Pero esa es la ventaja de tener parte en la primera resurrección, que es la gracia en Cristo Jesús. Bien, y cuando los 1000 años, dice, fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos en la parte del milenio. Les dije que Isaías 11, Isaías 65 habla un tanto de lo que es la tribulación y más de lo que es el milenio, igual que Mateo 26, ¿verdad? Yo les decía al inicio, hermanos, que estamos viendo escatología. Y la escatología, hermanos, es algo que la escatología nos sirve para que aprendamos a ver los tiempos, los eventos y no confundirnos. Ahora usted puede ver de que hay muchas cosas que nosotros en la Biblia las confundimos y es por eso que hay tanta división en las iglesias, hermanos, y gente que se divide, se va de la iglesia porque no está de acuerdo o hacen cosas que no son correctas. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Bien, si usted se fija, pues hemos abordado ya esta parte. No se le olvide que Jesús viene a terminar con la guerra que todas las naciones del mundo hacen contra Israel. Eso es la guerra de Armagedón. ¿Por qué le hago este recordatorio? Porque aquí, cuando estemos viendo la parte del milenio, existe otra guerra que se llama, que muchos dicen, ¿verdad?, de que esta guerra famosa de Gog y Magog, que habla ya el libro de Ezequiel y parte de en Isaías, dicen que es la misma de Armagedón. ¿Por qué ellos dicen? Porque la mayoría confunde la tribulación con el milenio. Dicen que la tribulación y el milenio es lo mismo. Otros confunden que la gracia y el reino milenial es lo mismo. No. Para los que vimos en el módulo 1 la diferencia que hay, ¿verdad?, entre reino de Dios y reino de los cielos, pues me entenderán un tantito más. Pero los hermanos que no lo vimos, no se preocupen, ¿verdad?, que la palabra reino de Dios, ¿verdad?, la mayoría sabemos y lo comprobamos bíblicamente que es espiritual. El reino de Dios es la gracia, hermano, porque la gracia se cree por espíritu. Dígame, si no es cierto de que usted tiene que creer que es salvo por gracia, más nada menos nada. Usted dice, pero si yo no he hecho nada, y entonces, pues ese es la fe, esa es la gracia, que usted tiene que recibirlo por gracia, por el Espíritu Santo. Recuérdese de que el sello, la garantía de su salvación es el Espíritu Santo. Es por eso de que el Señor dice, me voy, dice, pero no los dejo solos, les dejo un consolador y ese es el Espíritu Santo. Esa es la garantía, las arras, ¿verdad? Las arras o la dote que el Señor ha dejado como promesa de que Él tiene que venir por nosotros. ¿Cómo es eso? Como las bodas, ¿verdad?, que se celebran, incluso se hace mal. En los tiempos bíblicos sí, eso lo va a ver en costumbre, ¿verdad? En los tiempos bíblicos las bodas, el papá del novio le entregaba al papá de la novia cuando llegaban a comprometerse, le daba una bolsa de dinero, que eso se llamaba dote. Eso significaba que el plazo que se daban para casarse se tenía que cumplir, era como un depósito. Luego después, si se daban de plazo un año, el, el papá de la novia estaba comprometido a que la muchacha se portara bien y que no se metiera con nadie en el año que le habían dado de promesa que iban a regresar a casarse. Y si no regresaba, pues ya quedaba ahí esa garantía, como quien dice, ya mi hija no fue burlada, pero al menos me dejaron la dote. Pues lo mismo ha hecho Cristo Jesús. Él nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el sello de su salvación. Cuando Él venga por su iglesia, significa de que Él viene por el Espíritu Santo. Es por eso que aquí en la tribulación ya no va a haber Espíritu Santo. Aquí en la tribulación los demonios se van a soltar, la gente va a ser más insensible, etcétera. Y eso es parte que le digo que tenemos que observar. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar ya con la parte del reino milenial.
así rapidito y disculpen por esto, pero así